Muy Perfecto. buenas tardes a todos. Les quiero dar la bienvenida a este evento de la Federación Internacional de Historia Pública. Mi nombre es Jimena Perry, soy antropóloga e historiadora y coordino este proyecto hace varios años ya. Y hoy empezamos un nuevo ciclo de conferencias mensuales que hacemos con la Federación, y este año es muy especial porque va a estar dedicado a América Latina. Los invito a que sigan nuestra programación y también me da mucho gusto empezar con Jessica Rodríguez y lo que más gusto me da es que este evento es solo en español. Generalmente los eventos son en inglés, pero como vamos a estar en América Latina, para mí es muy simbólico y además pues me llega al corazón que sea en español, y agradezco mucho a Jessica por haber aceptado nuestra invitación. Ella tiene un trabajo bastante reconocido en América Latina y pues parece que no solo en América Latina, sino en el mundo. Entonces, pues estamos honrados con tu presencia, Jessica. Para los que no conocen a Jessica o para saber más detalles de su vida profesional, Jessica es escritora y editora. Es magíster y doctoranda en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido consultora del Ministerio de Educación y de la Casa de la Literatura Peruana y jefe editorial de literatura en Editorial Norma y Panamericana. Como editora, ha diseñado colecciones de literatura para niños y jóvenes que circulan en diversos países de Hispanoamérica y que han sido recomendados por importantes instituciones del libro infantil y juvenil como IBI, Fundalectura, Cunaculta y la Fundación Cuatro Gatos. Ha publicado la novela juvenil La Zona Invisible, que ganó el Premio Barco de Vapor Perú en 2015. También ha publicado los libros de relatos Memorias del Aire, el Agua y el Fuego, 24 historias mágicas, Mitos y leyendas del Perú y 20 historias mágicas, Mitos y leyendas de América, y varias antologías dedicadas a escritores clásicos de su país. De su país, como el cronista Inca Garcilaso de la Vega, el tradicionalista del siglo XIX Ricardo Palma y el poeta vanguardista César Vallejo. Por su trabajo relacionado con la investigación del patrimonio literario e histórico, fue invitada junto a Carlos Garayar a escribir Dioses del Antiguo Perú, primer volumen de la colección Mira todo lo que sé, de la Biblioteca Nacional del Perú, la primera dedicada a temas relacionados con la historia de Perú dirigida a niños y adolescentes. En 2021 también formó parte de la compilación 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú. Jessica, bienvenida. Antes de darle la palabra a Jessica, le pido al público que si tienen preguntas o comentarios, usar el chat. Después de que Jessica haga su presentación, haremos una sesión de preguntas y respuestas y ahí ya pueden abrir su micrófono y preguntarle a ella pues lo que quieran. Jessica, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada deseo agradecer mucho la invitación que la Federación Internacional de Historia Pública, a través de Jimena Perry, me ha hecho para compartir con ustedes mi experiencia como investigadora y escritora, entre otras cosas, de literatura tradicional de mi país. Me siento además doblemente honrada porque soy la primera invitada de Perú. Eh, bueno, debo aclarar que gran parte de los trabajos de rescate de mitos y leyendas que he realizado los he hecho junto a Carlos Garayar. Él es literato con estudios en filología y lingüística, mientras que yo tengo formación en educación y literatura. Ambos somos además profesores universitarios con experiencia en edición de libros. He dividido estas primeras reflexiones en dos partes. Comenzaré hablando un poco sobre los antecedentes del tipo de trabajo que venimos realizando y las características formales de los mitos y leyendas. Esto servirá de marco para explicar luego las intenciones y el proceso creativo que hemos seguido en el desarrollo de los proyectos. Bueno, comenzaré. Como puede imaginar, cada vez es menos frecuente escuchar de abuelas y abuelos que se toman el tiempo de narrar cuentos tradicionales a sus nietos. En la ciudad y aún en el campo, la vida moderna nos ha confinado a espacios reducidos donde apenas hay lugar para las familias nucleares, y las generaciones mayores
no tienen la oportunidad de compartir esos momentos especiales con los más jóvenes. Estas historias, que por siglos se transmitieron de ese modo, ciertamente pueden desaparecer si no se alienta a los padres y abuelos a mantener viva la memoria de sus comunidades, o si no se rescatan por escrito. Esta es una de las razones que nos animaron hace 8 años ya a Carlos Garayar y a mí a trabajar en un primer proyecto editorial destinado a recuperar y volver a contar mitos y leyendas del Perú. Este primer libro de relatos se llamó Memorias del aire, el agua y el fuego, mitos y leyendas del Perú. En su primera edición, Memorias presentó 15 relatos de la costa, sierra y selva, que son las 3 grandes regiones geográficas de mi país, y fue publicado por Panamericana, una editorial de origen colombiano que comenzaba a internacionalizarse por entonces. Un primer reto que ambos tuvimos que afrontar fue el tipo de comunicación que queríamos establecer con los lectores, y que hoy descubro que guarda relación con lo que Jimena me explica que son los objetivos de la historia pública. Difundir la memoria social, pero de una manera amplia y amable para todos los públicos. Tradicionalmente, por lo menos en mi país, quienes se han ocupado del rescate del folclore, incluyendo los relatos orales, han sido los etnólogos y los lingüistas. Las recopilaciones, además, tienden a ser muy fieles a las fuentes y a intervenir lo menos posible en los textos. Eso, por supuesto, es importante para el estudio de los mitos y leyendas o de la lengua en la que se expresan, pero no necesariamente facilita su difusión oral ni sobre todo su disfrute. Carlos y yo nos propusimos rescatar historias, pero recreándolas con un aliento literario, con mucho énfasis en el lenguaje y en el retrato de los personajes, pues en nuestra tradición eran muy pocas las recopilaciones con esta intención. Las más importantes habían sido realizadas en la década del 40 y 50 del siglo XX por un gran narrador y etnógrafo peruano, José María Arguedas. El primero de estos trabajos forma parte de una colección escolar auspiciada por el Ministerio de Educación y fue preparada junto al también escritor y maestro Francisco Izquierdo Ríos. Por si acaso, ¿no? Arguedas era de la Sierra del Perú, de Andahuaylas, mientras que Francisco Izquierdo Ríos era de la selva. Esta selección se publicó con el título de Mitos, Leyendas y Cuentos Peruanos, y su producción fue un hito en mi país, porque hasta entonces no se había hecho un esfuerzo tan importante de colaboración entre la sociedad y el Estado para el rescate de este tipo de patrimonio. El proyecto consistió en que alumnos y maestros de distintos lugares del Perú recopilaran narraciones tradicionales siguiendo las pautas que Arguedas e Izquierdo brindaron. Luego, las historias fueron enviadas a los recopiladores para su revisión. Estos dividieron el material en costa, sierra y selva, y en mitos, leyendas y cuentos populares. En un país de tan vasta, tan compleja y maravillosa tradición, es incompleta la cultura de quienes desconocen esta fuente, escribió Arguedas en el prólogo de este primer volumen. No obstante, por cuestiones políticas, los escritores dejaron de trabajar para el Ministerio de Educación y de los centenares de historias que recopilaron maestros y alumnos de diferentes partes del Perú, solo se alcanzaron a publicar una pequeña muestra de este trabajo en 1947. Llama la atención que en un país como el Perú, con historia milenaria, pues no se hayan hecho mayores esfuerzos que este que hacen Arguedas e Izquierdo Ríos en ese momento. 2 años después, ya Arguedas por su cuenta publicaría cantos y cuentos quechuas en una editorial pequeña, pero popular, Huascarán,
donde rescata fundamentalmente algunos cuentos populares y canciones tradicionales de la Sierra Sur del Perú, específicamente de Cusco, Apurímac y Ayacucho. Este y otros trabajos, en realidad, en este y en otros trabajos, Arguedas será pionero en mi país. Va a ser uno de los principales impulsores del rescate también, por ejemplo, de fiestas tradicionales, de canciones populares, ¿no? Es más, él organizó la primera transmisión formal, digamos, de música tradicional en quechua en nuestro país por la década del 60. Bueno, ya por esos años, en 1966, el mismo escritor tradujo Dioses y Hombres de Guarochirí, el único texto quechua de origen popular conocido de los siglos XVI y XVII, y que ofrece un cuadro bastante completo de la mitología, los ritos y la sociedad de una provincia del Perú antiguo. El libro, como todos los trabajos etnográficos de Arguedas, muestra con un lenguaje bastante sencillo, por momentos poético, la concepción que el hombre antiguo tenía acerca de su origen, del mundo y de las relaciones de los hombres entre ellos mismos. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de Arguedas, que era además un extraordinario narrador, su trabajo de divulgación folclórica ha sido continuamente tildado de poco científico. Precisamente uno de los aspectos que suscitaron más críticas fue el lenguaje. Sin embargo, este aspecto a muchos lectores nos parece más bien un acierto. Hubo antes de Arguedas algunos otros esfuerzos de recopilación de relatos tradicionales y míticos, como las historias vinculadas al ciclo de la explotación del caucho, en ayahuasca, mitos, leyendas y relatos de la Amazonía peruana, de Arturo Burga, eh, aunque fue publicado en Argentina en 1939. También hay un trabajo de comienzos de siglo que se llama Fábulas Quechuas de Adolfo Bienrich. Aparece en 2 volúmenes entre 1905 y 1906. Y mucho más atrás, las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, que este autor escribió desde poco después de mediados del siglo XIX. Este último trabajo, de entre todos los que he mencionado, es el más antiguo, pero es el que ha tenido más impacto en el imaginario peruano. Escritas con un lenguaje popular y de humor pícaro, las casi 500 tradiciones de Palma son relatos cortos de ficción histórica que narran de forma entretenida y con frases y giros propios de la época sucesos de la historia del Perú. Unos pocos se acercan a las leyendas, pero la mayoría tiene un aliento más periodístico, que era el ambiente en que se movió el autor. De hecho, la tradición como género está emparentado con el artículo de costumbres, que fue muy apreciado durante el romanticismo. Estos artículos tenían un tono informal, pero se basaban en archivos y documentos a los que Palma, primero como periodista y luego como bibliotecario, había tenido acceso. Tras la guerra con Chile, Palma fue el director de la Biblioteca Nacional del Perú. Eh, Al ser relatos cortos, sus tradiciones nos ofrecen un sinfín de personajes en situaciones que capturan el espíritu de la época. No obstante, aunque su valor como fuente histórica no es tan confiable, como literatura es muy destacable. De allí que hasta el día de hoy los personajes, las costumbres, las imágenes y los dichos que recreó Palma en sus historias sobre la sociedad peruana, especialmente la limeña, sigan asumiéndose como si fuesen nuestra verdadera historia, la popular, la cotidiana, la de los personajes comunes y corrientes, la que es capaz de burlarse y contraponerse al oficial. Creo que el trabajo que hemos realizado con Carlos tiene muy en cuenta estas referencias, sobre todo las de Arguedas y las de Palma. Pero no hemos pretendido, obviamente, seguir el mismo camino.
Permítame ahora recordar algunos rasgos formales de la llamada literatura oral para explicar ya nuestro trabajo. Como saben, los mitos y las leyendas orales se distinguen porque no tienen propiamente autor, ¿no? O como los conocemos modernamente. En todo caso, quienes las narran no tienen la intención de configurar uno. Su centro es la historia y sus formas son cambiantes porque cada quien las cuenta como puede, y allí sus múltiples versiones. Los mitos son probablemente la especie literaria más antigua. Nacieron en los albores de la humanidad y su recorrido no ha concluido, pues el ser humano la sigue creando. Como toda literatura oral, no tiene una forma fija, pues esta va cambiando de lugar y de tiempo conforme cambian las costumbres y las visiones del mundo. Los mitos tienen relación cercana con otras expresiones orales, como las leyendas y los cuentos populares. Lo que las diferencia es que son historias sagradas, en la medida en que son utilizados para explicar narrativamente la naturaleza del mundo, el origen y la causa de los fenómenos que tenían significado especial para sus comunidades. Cuando este carácter sagrado se pierde por diversas circunstancias, el mito deviene leyenda o cuento y ya no cumple su función original. Los mitos, sin embargo, conservan una relación con su pasado remoto y nos transmiten todavía arquetipos e imágenes que residen en el inconsciente colectivo humano. Por eso es muy frecuente que guarden similitudes entre ellos, a pesar de provenir de tradiciones culturales distintas. Son formas nacidas de experiencias comunes que han quedado grabadas en la memoria probablemente de la especie. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad aparece en los relatos míticos de pueblos alejados en el tiempo o el espacio. Son manifestaciones del inconsciente colectivo que, de acuerdo con las teorías de Carl Gustav Jung, equivale al instinto y contiene símbolos y arquetipos que afloran también en los sueños. En el caso del mundo andino, por ejemplo, el Amaru era una serpiente mítica que vivía en las profundidades de la tierra. Tras la llegada de los españoles, esta es sustituida parcialmente en algunas regiones por el toro, que surge ahora de las aguas, en un paralelismo claro con la serpiente Pitón de la mitología griega, ¿no? O los toros de Poseidón. Eh, Cuando el mito deja de ser historia sagrada, se convierte en leyenda o incluso en cuento popular. Pero todas estas expresiones son reservas de la memoria que, como lo sabemos desde el romanticismo, albergan el espíritu del pueblo y contribuyen a mantener una continuidad, congregando a la comunidad en torno de ellas. Como decíamos, en estos relatos, el que cuenta no logra constituirse en autor y su efecto depende de su apelación a creencias ancestrales en las que tanto el individuo como la comunidad se reconocen. Sin embargo, la narración popular no tiene que ser siempre tradicional y alegórica, más aún cuando se dirige a los niños, ¿no? Y en general a un público amplio. Por eso, cuando comenzamos nuestro primer libro de relatos inspirado en personajes míticos, eh, pensamos en que debían ser historias que nos hubiera gustado escuchar o leer, que pudieran ser disfrutadas por todos los públicos. Y no nos ceñimos a la significación histórica, ¿no? O a la valoración, digamos, imperante que había en ese momento. Aunque sabíamos que la editorial que los iba a publicar y los iba a incluir nuestro trabajo en una colección de plan lector para la escuela, apostamos por trabajarlos mucho, incidiendo en el lenguaje, en las tramas, en los escenarios y en la configuración de los personajes. Decidimos contarlos como se cuenta un cuento literario, poniendo cuidado en los entornos, con descripciones detalladas y usando en lo posible personajes menos arquetípicos, en ese sentido más reales, destacando sobre todo en ellos las sombras. Usamos
recursos como ponerles nombres propios también y ubicarlos en lugares muy, muy específicos que obviamente guardaban relación con las zonas donde estaban más difundidas estos relatos en su versión oral, ¿no? En algún momento, cuando empezamos las entregas al editor, este comentó que los textos parecían tener más de un destinatario. Recordamos entonces una frase del escritor español, Jacinto Benavente, que decía, el divertir a los menores ha sido siempre un pretexto para divertir a los mayores. No obstante, en realidad no buscamos conscientemente eso. Nuestra intención era emocionar a los lectores como a nosotros nos habían emocionado los relatos que habíamos podido escuchar de niños de nuestras abuelas, pero también los buenos cuentos que habíamos leído. Mientras recolectamos materiales y entrevistábamos a otros investigadores, nos dimos cuenta que había más y variados relatos en la selva del Perú, que por sus condiciones geográficas está más aislada. También que los personajes que más nos interesaban eran los más oscuros y solitarios. Poco a poco nuestro libro se fue poblando de criaturas terribles, como el Yacuruna, un seductor de muchachas, habitante de los ríos amazónicos, que tiene un agujero en la cabeza y cuerpo de pez, como el Amaru, una serpiente de 2 cabezas que causa la muerte o la enfermedad a quienes lo miran directamente a sus ojos, o la Chiqué, una bruja cuyo alimento preferido son los niños. También incorporamos figuras traviesas como el Chapchico, una especie de duende juguetón, otras quejumbrosas como el Ayay Mama, que nos recuerda la historia de Hansel y Gretel, o enamoradizas como la sirena de Pusacocha. Cuando los fuimos escribiendo, notamos también que estos relatos se conectaban con otros relatos tradicionales y los dejamos ser. Por aquí, por allá, es posible reconocer en nuestros cuentos ecos de historias procedentes de la cultura occidental, como Jackie y los frijoles mágicos, La Bella y la Bestia, o del Medio Oriente, como en nuestro Caballo Cocha, que parece versionar el pasaje del diluvio de la Biblia, porque el sincretismo cultural es uno de los rasgos de la literatura oral en cualquier tiempo y lugar. Otro dato curioso a propósito de esto último es que descubrimos que el Muki, que es el duendecillo de las minas en varios países, digamos, andinos, tiene el mismo nombre que su similar del folclore alemán. Bueno, finalmente nos quedamos con 15 relatos que fueron publicados bajo el título de Memorias del Aire, el Agua y el Fuego, que Panamericana sacó de imprenta el 2014 y que tuvo al año siguiente una reedición con 3 relatos adicionales. Este libro todavía se puede encontrar en librerías, pues ha seguido reimprimiéndose hasta alcanzar los 12.500 ejemplares. Por supuesto, esto es un número no muy significativo para algunos países de mi región, como Colombia o Argentina, pero sí lo es para el Perú, ¿no? En todo caso, para este tipo de géneros. Otra nota curiosa. En mi país se dice que una señal innegable que un libro ha pegado es cuando lo piratean, es decir, cuando lo reproducen ilegalmente. Eso ocurrió el primer año del lanzamiento de Memorias y por eso al gerente de la editorial se le ocurrió que podríamos hacer una segunda edición, incluyendo otros relatos y algunos cambios. Los añadidos estaban relacionados con la historia inca, como el mito de Manco Cápac y Mama Oglio, los fundadores del imperio. Una versión que se había hecho famosa por haber sido contada por el Inca Garcilaso de la Vega, uno de los primeros y más grandes escritores mestizos de la América hispana. Nos habíamos encontrado en la típica encrucijada de los libros que ingresan en la escuela.
que antes de seducir a sus principales lectores, deben también resultar interesantes para los mediadores, en este caso los maestros. Y algunos profesores que seleccionaban libros para que los lean sus estudiantes habían comentado que nuestros relatos les gustaban mucho a los chicos, pero que faltaban los mitos y leyendas clásicos, los oficiales, los históricos. En fin, seleccionamos 3 historias dentro de las oficiales, ¿no? Y más conocidas, pero mantuvimos el tratamiento que le habíamos dado a los primeros. Em, y así, en el 2016, se lanzó una nueva edición de este trabajo bajo el título de 24 historias mágicas, mitos y leyendas del Perú. Este volumen, además de más historias, venía acompañada de un recurso. Una selección de textos fueron narrados por nosotros mismos con efectos y música tradicional. Esta edición sí sufrió varios cambios, además se ilustró a todo color y apareció en tapadura. De ella ya se han impreso más de 17.000 ejemplares. No han participado de ningún proceso de licitación o de esos concursos que felizmente de cuando en cuando lanza el Estado, ¿no? Y por eso nos ha dado siempre mucha satisfacción que siendo nosotros escritores en general de ficción, nuestro libro más importante, ¿no? Y que más ha caminado, digamos, sea este que rinde homenaje a los relatos tradicionales. Desde que publicamos este primer trabajo, nos preocupó cómo sería recibido. No apostamos por el relato didáctico, sino por unos con una prosa cuidada, con frases largas, cuya estructura eh, se alejaba muchas veces de la narración oral y podía resultar incluso retadora para los lectores más pequeños. No estábamos seguros incluso de haber escrito un libro para público infantil, como digamos, quería el editor, pero afortunadamente creo que hicimos lo que quisimos desde un comienzo, ¿no? Queríamos historias que atraparan con lo que cuentan, ¿no? Con su sonido, y que fueran un homenaje a nuestra tradición, a nuestros abuelos y a quienes nos precedieron en este trabajo y que nos hicieron en algún momento soñar con ser escritores. Por supuesto, nos tomamos muchas libertades, mezclamos versiones y añadimos muchos detalles. Pero esos mecanismos son en general los de la creación, ¿no? Y por lo tanto, quisimos que el juez final fueran siempre los lectores. Como decimos en las palabras preliminares de la primera edición, estas historias pertenecen a todas las que las han contado, recreándolas una y otra vez a lo largo del tiempo. Han adquirido en ese transcurso la sencillez del viento, la frescura del agua y la intensidad del fuego. Con esos elementos han podido apreciar lo maravilloso y fusionarlo con lo cotidiano. Como los sueños, existen más allá de las palabras, pero necesitan de estas para hacerse visibles. Las volvemos a contar con la esperanza de que otros las sigan contando. Lo mejor de este proceso, sin duda, proceso que ha sido arduo y que tomó casi 8 meses, es el encuentro con los lectores. Generalmente el encuentro con niños y con los jóvenes nos ha dejado los recuerdos más intensos, saber cuáles son sus relatos preferidos, que se animen a contarlos a otros, que recuperen historias similares, que comparen versiones, es la parte más linda sin duda de este trabajo. Pero también hemos podido llegar a los adultos y a los ancianos.
para eso hemos contado con muchos colaboradores. En primer lugar, la editorial, también las propias escuelas, y dos instituciones que en este proceso nos han ayudado mucho. La Casa de la Literatura Peruana, con su programa para los abuelos contadores de historias, y la Biblioteca Nacional del Perú. De las varias reseñas que felizmente ha merecido el libro, nos gusta mucho la primera que apareció fuera del país. Es de un escritor cubano muy querido, Sergio Andricaín, quien también ha hecho recopilaciones similares junto a Antonio Orlando. Andricaín escribió: a diferencia de otros autores de libros dedicados a recoger mitos y leyendas de los pueblos aborígenes de América Latina, los escritores peruanos se propusieron en Memorias del Aire, el Agua y el Fuego inventar historias y personajes que les permitieran recrear con libertad y sensibilidad contemporánea antiguos relatos procedentes de la tradición oral de su país. Y lejos de limitarse a transcribirlos, los enriquecieron estos cuentos con sus aportes literarios y su imaginación. El 2018 publicamos un nuevo volumen, esta vez con mitos y leyendas de América, pero esa es otra historia que podríamos comentar en la parte de las preguntas. Eh, para terminar esta parte, quisiera decir que más allá de las historias que contienen, la huella y los mecanismos del mito y la leyenda están vivos en la sociedad moderna, aunque su forma de expresión sea otra. Por ejemplo, las llamadas fake news, las historias basadas en las teorías de la conspiración, son formas que se resisten al pensamiento racional. La sociedad actual, racional y utilitaria, sigue creando mitos centrados en algunas figuras y hechos, a veces efímeros. Esto demuestra que todavía hay espacio para estos relatos. Bueno, muchas gracias. Quedo a disposición de Jimena y de ustedes para las preguntas que quisieran hacerme. Muchas gracias, Jessica, por tu presentación. Fue realmente fascinante. Quiero dejarle la palabra al público. Si tienen comentarios, preguntas, etcétera. La idea de este espacio es que ustedes puedan conversar con Jessica. Yo soy simplemente una facilitadora. Entonces les dejo la palabra, o si prefieren escribir en el chat y que yo lea, eso también es una opción. A veces es más fácil así. Mientras la gente se anima, Jessica, yo más que una pregunta tengo un comentario. Sí, Me sí, sí. parece, me parece muy importante y muy valioso el trabajo que estás haciendo, porque desde la Federación de Historia Pública lo que queremos es como romper las barreras disciplinares para crear, como tú dijiste, un conocimiento amable y accesible para todo el mundo. Entonces, aunque se llama historia pública, realmente estamos tratando de acceder a conocimiento desde la antropología, la historia. Esta es la primera vez que se hace algo con literatura, también por este evento es tan significativo, lo que me lleva a mí a pensar que ya es necesario empezar a pensar más en preguntas que desde un ámbito disciplinar. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo un poco con los cuentos infantiles, pues con los cuentos y con las tradiciones que han recopilado para niños, además accediendo a un público que me parece a mí tan difícil de llegar, que es el público infantil? Y mencionaste otra cosa que me llamó mucho la atención, y es que los maestros habían dicho que faltaban historias oficiales. Y ahí veo otra vez como la tensión entre lo de tradicional, lo clásico, y otro tipo de producción de conocimiento que, pues, que para mí es fascinante, y que es lo que la federación trata como de entender y como de romper un poco. Entonces, pues eso era más un comentario, que no conocía tu trabajo yo tan de cerca, y me parece valiosísimo. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si por ahí hay comentarios, pero bueno, hay por Sí, ahí uno. sí. Gracias es de Gustavo Ochoa.
Ujú. Gracias por tan informada presentación, estimada Jessica. Quería preguntarte qué potencial ves en las adaptaciones de mitos y leyendas a libros ilustrados o álbum como Hermano y Hermana de Micaela Chirif o murales, cuento como el del zorro y el cóndor que suele hacer la Casa de la Literatura. Ujú. Sí, quiero aprovechar el comentario de Gustavo Ochoa para comentarte eso, ¿no? Cuando nosotros comenzamos el trabajo de mitos y leyendas, eh, veníamos de una experiencia muy particular, ¿no? O sea, Carlos y yo habíamos pasado por la edición y Carlos en especial había hecho un trabajo, bueno, de otro tipo, pero que siempre sentimos que nos había preparado para este trabajo. Él había organizado un atlas departamental, en fin. Pero creo que lo importante, bueno, en ese dato es que era un atlas departamental, en departamentos es como se dividía el Perú, hoy en regiones, y entonces eran, creo que 24 volúmenes en ese momento, con información de todo tipo sobre estos lugares. Y yo también venía de trabajar hasta guías turísticas, ¿no? Entonces, cuando nos proponen hacer un libro para, digamos, este editorial que llegaba de Colombia a Perú, nos proponen un libro de historia en realidad, o sea, de historia adaptada a niños. Y nosotros propusimos más bien hacer narración de mitos y leyendas. Y se nos ocurrió en realidad, no sé ni cómo, porque pensábamos, pero ¿cómo les vamos a contar estas historias? Y entonces el hecho de pensar en cómo llegar al público nos hizo pensar en que el mejor vehículo era en principio la narración. Pero hay otros, obviamente, entre ellos la música y también, por supuesto, muchos otros soportes, ¿no? Como podrían haber sido los murales, ¿no? O formas gráficas. Entonces, no había en ese momento presupuesto para hacer un producto, digamos, que tuviera narración oral, que ya se venía haciendo en el país bastante, ¿no? Pero como parte también de las estrategias de lectura en las escuelas. Y entonces, como te decía, apostamos por los mitos y las leyendas, pero no como lo venían haciendo los etnógrafos y los lingüistas. Y realmente creíamos que nos iban a dar por ahí con palo, porque nosotros además veníamos de la universidad. Entonces, como que nos iban a preguntar y dónde está la bibliografía y cuál es la versión. De hecho, hasta ahora todavía, cuando en algún momento nos han invitado a hablar en alguna universidad o en un espacio, digamos, más formal o más académico, nos hablan mucho de las versiones y de por qué nos ponemos a los informantes y todo eso. Porque fue así, cuando empezamos a desarrollar el proyecto y nos encontramos con otros investigadores que por supuesto han dedicado muchos más años que nosotros a alguna región, a alguna lengua, en fin, decíamos por ahí no vamos a ir porque es demasiado para el público al que queremos llegar. Entonces, queríamos, em, pensamos que la cuestión era simplificar, pero luego nos creímos darnos cuenta que la cuestión era contarlos bien, ¿no? O sea, tratar de contarlos de una forma que gustara. Y bueno, eso es. Entonces, respondiendo a Gustavo, ¿qué potencial tienen las adaptaciones de mitos y leyendas? A ver, esto de la adaptación me molesta un poco. Yo pienso en recreaciones, ¿no? Sí, porque creo que en el concepto a veces de adaptación se piensa mucho en rebajar el lenguaje, en hacer algo como más simple, ¿no? Y lo que yo estaba tratando de explicar es que es curioso cómo digamos, esta experiencia y la de otros colegas que han caminado, digamos, por rutas similares a la nuestra, no ha sido necesariamente simplificar, sino más bien eh, usar los recursos que se tenga para llegar a conectar con el público al que se quiere en realidad dirigir uno, ¿no?
Entonces, pero al mismo tiempo, cuando decimos esto de los libros ilustrados o libros álbumes, estamos pensando en pasar otros códigos. Entonces creo que lo que hace Micaela Chirif, que es la que ha mencionado, una autora peruana muy interesante, es recrear, volver a crear de alguna forma a partir de estos personajes y de estas historias. Y creo que los murales que menciona de la Casa de la Literatura son como puertas o ventanas, si quieres, hacia todo este universo mítico y legendario que nos ofrecen los mitos y leyendas, ¿no? Son murales que utilizan los narradores para, a partir de ellos, de esas pocas imágenes, ¿no? Pero gran tamaño, contar historias. Entonces, me parece que sí, que eso es un proceso interesante, pero diría que es más un proceso de recreación. Em, eh, bueno, hay otra pregunta por ahí de María Posada, no sé si tú quieres escoger. Hay dos preguntas. Hay Así. una pregunta de Ujú, María Posada y otra de Enith Arévalo. Si quieres, ujú, primero la de María y después la de ya. Enith. María Posada pregunta, pues no pregunta, te hace una petición. Dice, por favor, habla del libro de historias de América. Bueno, el libro de historias de América, a ver, creo que están viendo lo que estoy proyectando, ¿sí? ¿Se Sí, puede ver? Ah, Memorias ya, del aire, el agua y el fuego. ya, esa es la primera publicación, luego vino esta, y Sí, esta es la de mitos y leyendas de América. Esta nace obviamente a partir de la otra, ¿no? Nos pidieron, en la editorial, nos habían pedido hace mucho tiempo hacer un trabajo similar. Y nosotros comenzamos un proceso de recopilación que fue más largo todavía que el primero, porque del primero, como decía, habíamos hecho un par de trabajos antes y nos había quedado algún material, teníamos los contactos, como que las ideas también se fueron perfilando más rápido. Pero Mitos y Leyendas de América nos costó mucho. Y son menos historias, son 20 historias de distintos países de América. Obviamente no cubrimos todos, pero hay Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de Cuba, de Ecuador, de El Salvador, de Guatemala, de Haití, de Honduras, de México, de Nicaragua, de Panamá, de Paraguay, obviamente Perú, de República Dominicana, de Uruguay y de Venezuela. Eh, 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 Entre las cosas que nos costó mucho acá fue el delimitar las fronteras, o sea, asignar un mito a un determinado país, porque realmente muchas de estas historias cruzan los territorios, salvo, digamos, algunos países en particular. Algunos se explican por su extensión, como Brasil, ¿no? Donde encontramos algunas historias que podíamos conectarlas con historias occidentales, pero que no las encontrábamos tan presentes en algunos otros países. Pero hay otros pequeñitos con una riqueza impresionante que nos sorprendieron bastante, como Paraguay, por ejemplo, ¿no? Eh, Nos encontrábamos con otro tipo de retos, ¿no? En el caso del Perú habían sido más o menos los mismos, pero aquí, por ejemplo, teníamos países donde muchos de los mitos y las leyendas estaban muy impregnados por la religión, entonces tenían que ver mucho con esto. Entonces, al ser no la religión necesariamente nativa, americana, sino más bien occidental, entonces evitamos esas historias en lo posible, ¿no? Y tratamos de ir encontrando algunas en principio típicas. Al final nos decantamos, como en el caso anterior, por aquellos personajes e historias que nos parecían que podían ser más interesantes y que pudieran darle variedad al conjunto. Dentro de mis preferidas, y con eso concluyo esta partecita, está El Futre, que es en realidad es la versión argentina contada por nosotros de El jinete sin cabeza, ¿no? Es hermosa, además que tiene que ver con la construcción de un ferrocarril que conectaba Argentina y Bolivia, ¿no? Y una de Brasil, que es El negrito pastor,
que sufrimos mucho con el editor, con la editora en ese momento, y también hasta con el gerente de la editorial, porque es una historia muy, muy violenta y que tiene que ver con la esclavitud, ¿no? Con el periodo de la esclavitud. Eh, en fin, y también con la religión, es uno de los pocos que pasó ese filtro, pero nosotros la queríamos contar y la queríamos contar con ese aliento con el que la habíamos recogido, ¿no? Una historia muy trágica. Y bueno, entonces lo que ha sucedido con este volumen es que ha sido bien recibido, creo, hasta cierto punto, pero no necesariamente el público conecta del todo con ellas, ¿no? Siente algunas muy, muy distantes. Eh, Me parece raro porque uno, pues por las películas, por ejemplo, tiene muchos contactos con algunos de estos personajes, como los zombies, ¿no? De donde recogemos, por ejemplo, una historia para Haití, etcétera. Pero, en fin, pasan cosas especiales ahí con ese libro, pero le tenemos mucho cariño. Ok. Seguimos con Enid Arevalo. Gracias, Ujú. Jessica, por este valioso y lindo trabajo. ¿Qué valores se repiten en los mitos y leyendas? Em, yo no sé si sería muy claro lo de los valores, ¿no? Aunque también los hay de todo. Pero, a ver, una cosa que nos hizo notar un niño en una presentación, me acuerdo que era inmensa, porque nos habían puesto en un auditorio con un montón de secciones de chicos, en realidad de finales de la primaria, o sea, más o menos 11 años acá. eh, Fue que nuestros personajes son como monstruosos, ¿no? Hablaba de mitos y leyendas del Perú, son solitarios. Eh, eh, entonces, eso es una de las primeras cosas, por ejemplo, que nos hicieron notar los lectores. Que tenían mucha sombra, eso lo habíamos detectado ya nosotros y nos gustaba que fuera así, ¿no? Pero que además fueran solitarios, pero al mismo tiempo tiernos, nos los hicieron notar los lectores. Por ejemplo, aquí hay un personaje muy conocido que es el Chuyachaki, que es una especie de duende que tiene una patita de venado, según las versiones, y que sobre todo habita en la selva y hechiza a las personas que lo ven, sobre todo a los niños. Y cuando los hechiza, como las sirenas, los atrae y los hace vivir por periodos largos junto a ellos. Em, entonces, cuando, por ejemplo, los profesores a veces nos ponen justamente a hablar y nos dicen, pero en esta historia, ¿no? ¿Qué se puede rescatar? O nos piden un valor, los mismos niños contestan que es que el pobre Chuyachaki, ¿no? Se siente solo y por eso va buscando entre la gente compañía. Entonces, creo que una de las cosas que está presente en ambos libros es la idea del otro, ¿no? De la otredad. Todos estos personajes representan lo diferente, ¿no? Lo que nos da miedo, y por eso es que muchos son marginales, ¿no? Están a las márgenes, como este personaje que vemos en la portada, ¿no? Observando desde lejos. eh, mm, no, pero son un espejo de nosotros mismos, ¿no? Entonces, a veces cuando los chicos hacen notar eso, que, bueno, son personajes diferentes, que inspiran temor o que la gente los ataca, ¿no? Sin conocerlos, nosotros también a veces les hacemos la pregunta de si creen que se parecen a alguno de ellos, ¿no? Y muchos dicen que sí, ¿no? Entonces, cuando son como la sirena Pusacocha, por ejemplo, ¿no? Como tal o como tal. Entonces empiezan ellos a sentir que también se pueden identificar con estos personajes, ¿no? Bueno, eso sería en relación con esto de los valores, ¿no? Em, mm, Yo ujú, tengo otra pregunta, si puedo. ujú, No, pues no quisiera quitarle oportunidad al público, pero pues tengo una pregunta que me surgió
de pronto ya contestaste esto, pero me gustaría que me dieras un poquito más de detalles. Tú hablaste de que muchas veces los etnólogos y otro tipo de, digamos, de académicos les han dicho, pero bueno, te referiste al problema de las fuentes. Yo soy antropóloga e historiadora, entrenada de una manera muy clásica. Entonces siempre me han dicho las fuentes, las fuentes, las fuentes, las Sí. fuentes, verifique, fuentes, fuentes, fuentes. Y eso queda metido en la cabeza y a veces es difícil como salirse de ahí. Sin embargo, también sé que cuando se trabaja historias orales, lo de las fuentes adquiere como otras dimensiones. Entonces te quería pedir el favor si me pudieras como dar ejemplos o más detalles de cómo hicieron tú y Carlos para escoger los relatos, como Ya. qué criterios detallados usaron para escoger estos cuentos que escribieron. Eh, Hicimos listados, en principio, de, por ejemplo, personajes que ya teníamos presentes por los trabajos previos, sobre los que podíamos contar sus historias. Entonces siempre pensamos en personajes, eso es lo primero. Eh, Esto, por ejemplo, nos fue relativamente sencillo, digamos, de pensar en el caso de Perú. Cuando pasamos a Latinoamérica no fue tan fácil, no solo porque digamos, no conocíamos tanto, sino porque nos dimos cuenta de la gran riqueza a este nivel que tiene el Perú, ¿no? Y como te decía, bueno, no solo el Perú, otros lugares, pero en el caso del Perú nos resultó impresionante la diversidad de personajes que podíamos encontrar. Entonces hicimos listas, el Ayaimama, el Tuncha, el Chuyachaki, qué sé yo, la Mujer Mariposa, el Yacuruna, etcétera. Empezamos a hacer listas. Y nos dimos cuenta que lejos de lo que en principio pensábamos, teníamos eh, en esta lista inicial más personajes amazónicos que andinos. Hubiéramos pensado nosotros que bueno, pues el Perú pues habría más de la sierra. Pues no, empezaron a aparecer personajes amazónicos. Entonces partimos por ahí y nos entrevistamos con amigas lingüistas, fueron básicamente mujeres que habían trabajado mitos y leyendas de la sierra del Perú. Entonces, para comenzar a completar eso. Y dejamos para el final la costa, que suponíamos iba a ser más difícil, donde también nos llevamos otra sorpresa, ¿no? Eh, Cuando entrevistamos a estos especialistas por sugerencias de mitos para incluir, ellos nos dieron dos tipos de trabajos, ¿no? Nos recomendaron bibliografía, eh, muchas tesis, ¿no? Sobre todo, bueno, algunos libros, muchas tesis, ¿no? Que no pasaban de ahí, que a veces ni se publicaban luego como libro, y luego nos eh, facilitaron también el contacto con algunos posibles informantes. Cuando estábamos en este trabajo de filtrarlo de la sierra, nos dimos cuenta que teníamos una necesidad, que era comprender el espacio donde se desarrollaban los personajes. Entonces, trabajamos sobre todo con una lingüista que trabajaba en la Sierra Norte del país, porque eso también nos empezamos a dividir, ¿no? Entre Sierra Norte, el centro y sur, porque hay muchas lenguas en el Perú, hay más de 40 lenguas en el Perú, la mayoría en la Amazonía. Entonces, una de ellas, por ejemplo, que estudiaba en realidad una lengua, el cuye, que pocos en el Perú incluso conocen y que oficialmente en realidad está muerta, ¿no? Pero ella todavía sigue trabajando con los 11 o 12 informantes que quedan, nos dio unas historias muy entrañables, ¿no? Pero no podíamos contarlas. Entonces, felizmente conocíamos el lugar y luego pudimos obtener más información del espacio. Entonces empezó a armarse un método de trabajo, ¿no? O sea, selección de personajes, conocimiento del lugar, luego hacíamos cruce de versiones, sobre todo con las fuentes escritas, y luego pedíamos a algunos investigadores contacto con los informantes. Fuimos dejando de lado los informantes porque era terrible.
O sea, los informantes terminaban, digamos, concentrando todo en un argumento muy pequeñito y entonces para lo que nosotros queríamos hacer no nos servía. Nos sirvió más investigar la zona, entender cómo funcionaba la cultura en ese lugar, entonces con los investigadores. Entonces, digamos, nuestro trabajo no ha sido tan directo porque o sea, digamos, de fuente primaria, si quieres, ¿no? O sea, no nos resultó para la sierra. Y bueno, y así comenzamos a trabajar. Para el caso de la selva fue al revés, porque no había muchas fuentes impresas. Este trabajo que te cito de la selva es uno de los pocos que hay. Y entonces ahí sí tuvimos que ir con algunos especialistas y nos derivaron algunos informantes. Y ellos nos dieron lo que nosotros llamamos el color y el tono del relato, ¿no? El color local y el tono, porque mencionaban cosas, además ya veníamos de hacer algunos de la sierra, entonces empezaron a mencionarnos elementos, nosotros les pedíamos referencias, y luego investigábamos por internet también el lugar, el fruto, en fin, los lugares. Carlos es de la selva, mi familia es de la sierra, pero ambos hemos nacido en la costa, entonces eso también, y hemos viajado mucho, entonces nos ayudó a ir armando este panorama. Entonces, si quieres, hemos estado muy enfocados en las necesidades de cómo organizar el relato, más que en, digamos, no sé, eso que nos dicen todos, ¿no? O sea, cuáles eran sus fuentes para consolidar o no una versión, ¿no? En realidad, las versiones se iban imponiendo un poco y luego nos decantábamos por detalles más interesantes, ¿no? Eso era. Jessica, en ese ejercicio que hicieron en la selva con las personas que los ayudaron, ¿ustedes después les mostraron a ellos el cuento ya terminado? Sí los han leído, con los que Sí, han trabajado con nosotros, pero sí. sobre todo nos sorprende que nos digan muchas veces, sobre todo en la selva, ¿no? Que es donde más hay detalles aparentemente del ambiente. Y es el lugar al que no volvimos. Nosotros no hicimos viajes específicos para este libro, pero sí viajamos. Y entonces obtuvimos algunas informaciones más, pero a la selva no. Entonces, y sin embargo, y eso era porque ahí sí el informante no, recordaba más a veces, o recuerda más elementos de la zona que de la historia misma, ¿no? De hecho, uno de los relatos que aparece en nuestro trabajo, que es La mujer mariposa, no ha sido nunca registrado por escrito, por ejemplo. Y a ese mito volvimos. Carlos lo recordaba que lo había escuchado de niño y tuvimos que volver a, por ejemplo, la persona que se lo había contado y esa persona lo volvía a contar, pero ya no con la variante de la mariposa, sino que dudaba si era un ave. Entonces, no te imaginas las cosas por las que hemos pasado, pero es uno de unos cuentos preferidos, ¿no? Y en general creo, bueno. Y ya mi última pregunta para no seguirle quitando espacio al público, pido disculpas. Todo el material que quedó por fuera, ¿qué van a hacer con él? ¿Otra publicación? No lo sé porque en realidad nos vamos metiendo en otros proyectos. Paralelamente a este trabajo sobre mitos y leyendas, yo empecé a trabajar una colección que se llama Clásicos del Perú, que está por acá. Ay, espérate, ahorita te muestro que es esta, ¿no? Donde lo que hago es antologar eh, obra de nuestros clásicos, pero no adapto, sino que para hacerla cercana a los niños o a los jóvenes, pues esto es más para adolescentes, lo que hago es una introducción sobre la vida y la época de estos autores ilustrada, ¿no? Y agrego un glosario. En algunos casos también comentarios, pero no adapto. O sea, los expongo a los chicos a la obra misma, pero les doy algunas herramientas para que puedan acercarse y comprender un poquito más a estos escritores. Entonces, paralelamente, pues nos han ido saliendo otros proyectos. Estos son varios libros, aquí he puesto dos, y, y recientemente están estos libros que estamos haciendo con la Biblioteca Nacional del Perú,
que corresponden a la primera colección para niños que saca nuestra biblioteca. Me da un poco de vergüenza porque sé el trabajo, por ejemplo, que hacen en Colombia, la Biblioteca Nacional es impresionante, o que, bueno, venía haciendo hace ya algunos años, pero para nosotros es nuestra primera colección infantil. Esta es la colección que se llama Mira todo lo que sé, y el primer volumen nos lo encargaron a Carlos y a mí, se llama Dioses del Antiguo Perú, y ya estamos haciendo un segundo volumen. Este sí es informativo, no es ficción, no es narración, y ese segundo volumen es sobre plantas oriundas del Perú. Ah, Entonces, digamos, no sé qué vamos a hacer con el material que se quedó pendiente. Hay en realidad mucho por compartir hoy, ¿no? Muchas cosas, por ejemplo, nos interesa hacer un libro sobre cocina, y así estamos, ¿no? Saltando un poco entre la ficción y la investigación todo el tiempo. Nos gusta mucho el diseño precolombino y el diseño moderno, entonces también ese es otro proyecto que en algún momento quisiéramos hacer, siempre pensando en el público infantil, juvenil o como le llaman editorialmente el público amplio, no sé, ¿no? sí, público amplio. Este libro Dioses del Antiguo Perú Ujú. quisiera acceder a él. Voy a ver cómo lo consigo, pero yo ya, Tiene, por la Biblioteca Nacional se puede ok. acceder también a una versión digital y es libre. Hay que Ah, inscribirse, sí, pero es libre. Igual yo te lo mando, vale. pensé que te lo había mandado también, pero yo te lo mando y bueno, nada, es también uno de los trabajos, uno de los primeros trabajos que se hace para un público general sobre este asunto. Hay mucha investigación parcial. Este también nos tomó mucho, mucho trabajo porque, digamos, por ejemplo, hay mucha información sobre Bueno, los le fue dioses de muy la bien. costa, ¿no? Ella está estupenda. Eh, en fin, ¿no? O sea, parcialmente hay mucha información, pero no reunida ni trabajada para los niños, ¿no? Hay dos comentarios del público. María Posada dice muchas gracias y felicitaciones por tu fascinante presentación. Y Gustavo dice, espero con emoción su libro de plantas oriundas. A mí también me da mucha curiosidad. ¿Plantas medicinales o no necesariamente plantas No, medicinales? no necesariamente. Son de alguna manera plantas que el Perú ha aportado al mundo, ¿no? Ok. Comenzando por la papa. Y, pero obviamente, ¿no? O sea, ahí la verdad es que es lo más bonito de ese trabajo, digamos, previo a la publicación, porque obviamente después de la publicación es el encuentro con los lectores, pero previo es el trabajo de investigación, ¿no? Emociona muchísimo, por ejemplo, leer sobre la papa, ¿no? Y las 3000 y tantas variedades. Además, siempre se cruzan los lazos familiares. Yo tengo un primo que investiga la papa desde hace muchísimos años, un primo muy, muy mayor. Yo vengo de una familia muy grande. Mi abuela tuvo 12 hijos y este primo es de la hija mayor, así que imaginarás, hay una brecha grande. Y a este primo todos en la familia lo considerábamos el loco de la familia, porque siempre que se iba de viaje, estudió en la Universidad Agraria del Perú, y traía variedades de papas como si nos trajera regalos, ¿no? Entonces papas de colores, papas de distintas formas, y tuvieron que pasar muchos, muchos años, gracias al boom de la cocina, para que un día lo reivindicaran, ¿no? Y en un informe de la televisión, en fin, de la CNN, creo, le hicieron un reportaje como algo así, no bien me acuerdo del nombre que le pusieron, pero obviamente salió en televisión internacional y nosotros dijimos, ah, ahí está el loco de las papas, ¿no? Y bueno, y así hay mucha gente que le ha dedicado su vida a montones de plantas, al estudio de ellas, y bueno, hacer ese libro es una manera también de homenajearlos, ¿no? De homenajear a tantas personas dedicadas a estos estudios. Gracias, Jessica. Todavía tenemos tiempo para más preguntas, para más comentarios, para, no sé, lo que la gente quiera, o simplemente
decirte cosas bonitas. Becky Urbina te dice que hermoso. Ujú. Estoy de acuerdo, este trabajo es impresionante. Y Katy Ranilla Arana dice, muchas gracias Jessica, siempre es un placer escucharte, felicitaciones para ti y para Carlos. Sí, Gracias. me parece que este tipo de trabajos merecen mucha más divulgación. Yo espero que esta plataforma de la Federación Internacional y donde voy a colgar el video sirva para eso. Estoy segura que el video lo van a reproducir muchas veces. No sé, Jessica, si tú quieras decir, tengas algún comentario final o alguna reflexión o invitación para que consigamos los libros, no sé, lo que quieras. Sí, sí, sí. Bueno, em, yo estoy, como les decía al comienzo, muy honrada de que me hayan invitado a compartir mi trabajo, que sobre todo en este campo no es solo mío, sino también de Carlos Grayar. Estoy muy contenta de que puedan dedicarle un espacio a mi país. Hay mucha gente trabajando aquí por los libros. Todavía no tenemos una industria lo suficientemente fuerte ni competitiva, pero trabajamos mucho y con mucha pasión. Creo que si bien hemos encontrado en los últimos años algunos estímulos para publicar, ¿no? Más y con más frecuencia, creo que también no solo la ficción, sino la investigación merece mucho apoyo, ¿no? Em, Esperemos contar con más instituciones que ayuden a difundir también este tipo de proyectos, ¿no? Nosotros no tenemos un observatorio del libro eh, para niños, entonces nuestros libros no circulan con muchos respaldos. De hecho, nos es muy difícil circular fuera del país. En todo caso, los libros de ficción para pequeños tienen el camino un poquito más allanado, pero eh, igual, ¿no? Creo que más que el reconocimiento de mi trabajo y al de Carlos, esto es una vitrina para que puedan mirar también lo que estamos haciendo en Perú, ¿no? Como decíamos en el título, mi país es un país con mucha historia, pero que no le ha prestado tanta atención a la misma, ¿no? Todavía está trabajando por llegar a todos los públicos. Eh, la historia es importante, la literatura es importante, forman identidad, eh, nos ayudan a reconocernos, a hermanarnos, también son una lección de humildad, entonces estoy muy agradecida por la oportunidad de difundir mi trabajo y espero que pueda también abrir la puerta a otros colegas, ¿no? Como los que me han acompañado hoy día en la sesión. Gracias, gracias Jimena. Gracias, Jessica. Yo creo que el tipo de trabajo que tú y Carlos están haciendo es muy importante precisamente por eso, porque están tratando de hacerle llegar todo el conocimiento de la historia a públicos jóvenes, que son los que eventualmente lo van a, pues digamos, van a ser parte de su identidad más, digamos, puede ser para ellos un poco más familiar y es un ejercicio, como decía al principio, un ejercicio muy importante de historia pública. Y ahora, después de esta charla, me convenzo más que el término historia pública debería precisamente ampliarse, debería ser algo así como un quehacer público o algo así, Ujú. porque no estamos hablando solamente de historia, Así es. sino de otra cantidad de disciplinas pues, que nos ayudan a promover este tipo de conocimientos. Si no hay preguntas, comentarios o algo, pues yo te quiero dar las gracias por haber aceptado esta invitación y reiterarle al público nuestra invitación. El próximo evento que se llevará a cabo va a ser el 16 de febrero y va a ser una charla precisamente sobre museos desde la arqueología, la historia, la antropología y la traducción, Ujú. tratando precisamente de romper un poquito esas barreras. También siempre que hago estos eventos me pongo a disposición del público. Si tienen alguna idea para un evento, pueden ponerse en contacto conmigo y con mucho gusto lo hacemos. Este es un espacio público
para que las personas interesadas puedan difundir su trabajo y tener un foro de discusión o realmente lo que quieran. El video va a quedar colgado en la página de la Federación para ser reproducido cuantas veces quieran y pues les agradezco mucho en nombre de la Federación Internacional de Pública, del proyecto Explorers, y espero que no sea la última vez que nos encontremos en estas plataformas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.